y poder presentar, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a los integrantes de la Fundación Malvinizando mi Provincia, integrada por el excombatiente Darío Gallardo, que es el presidente de la Fundación, y los profesores Fátima Díaz, Rosa Marinaro y Luis Pocio. Atendiendo al Decreto Ejecutivo Nacional 17 del año 2022 sobre los 40 años de la gesta de Malvinas y a todas las acciones que viene realizando la Fundación, en este presente taller vamos a hacer un enfoque del material elaborado por la Fundación para uso didáctico y abordar el tema de Malvinas desde distintas dimensiones: la económica, la social, la política y la geográfica, para que sea utilizado como un recurso didáctico y los niños y las niñas internalicen y reconozcan el conflicto desde una mirada integral, desde la reflexión, la memoria y la formación ciudadana. Bien, mi nombre es Gloria Suárez, soy la supervisora de núcleo, referente del programa Malvinizando junto con la Fundación, y bueno, agradezco la presencia de los directores. Lo que les pediría primero es apagar el micrófono para que podamos escuchar y presentarse en el chat con número de escuela y nombre del director. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, profesor, lo dejamos para que pueda iniciar la disertación sobre el material. Bueno. Buenos días a todos. Realmente es un gusto recibirlos en este Zoom que nos facilita el Ministerio, este recurso tan importante para que sin necesidad de estar presencialmente en un mismo lugar, podamos comunicarnos y transmitir nuestra propuesta. En realidad, siempre lo hemos planteado a través de la Fundación, la cuestión de considerar a Malvinas no solamente como un hecho anecdótico, no solamente como el efeméride, no solamente como el día 2 de abril, sino también hemos planteado a Malvinas como parte de un conocimiento socialmente significativo, es decir, lo hemos planteado a partir de reconocer a las Islas Malvinas como un espacio de memoria colectiva, un espacio de memoria común a toda la sociedad. Y por lo tanto, desde el proyecto que ha encabezado la Fundación Malvinizando la Provincia, se plantea abordar la cuestión Malvinas, resignificarla, ponerla en diálogo con las problemáticas y los desafíos del presente. Es decir, no se trata solamente de trabajar con un acontecimiento histórico, con un hecho histórico, sino entrecruzar el contexto económico, social, político de nuestro país, e inclusive la historia, ¿no? Comprender la cuestión Malvinas para nosotros significa, en primer lugar, abordar las múltiples dimensiones de la soberanía. Hoy en día, más allá de la cuestión de los límites, de las fronteras, implica discutir y poner en cuestión, ya desde la escuela primaria, el tema de los recursos naturales, lo que denominaríamos nosotros la dimensión de la soberanía económica, la articulación con el proceso de globalización de los últimos 30, 40 años, donde entraríamos a discutir la cuestión de la soberanía alimentaria, la soberanía financiera, y la relación, digamos, con los bloques políticos militares, la relación con los países vecinos, la relación con lo que sería el mundo globalizado hoy en día a través de sus bloques económicos y políticos, lo que llamaríamos nosotros, bueno, un proceso de soberanía diplomática, soberanía tecnológica, que está tan presente hoy en día en los conflictos a escala planetaria, ¿no? Pero también implica trabajar Malvinas, considerar el enfoque de la múltiple temporalidad, es decir, abordar las cuestiones que desde el siglo XIX, en el transcurso del siglo XX y ahora en el siglo XXI, esas cuestiones que están tan relacionadas a la vida cotidiana, las manifestaciones culturales, las problemáticas de la construcción del territorio nacional desde fines de la época colonial hasta la actualidad, y que siguen estando presentes, ¿no?
incluir contenidos de nuestro contexto regional, que pueden manifestarse a través de los relatos de personas que participaron en la guerra, a través de los familiares, ¿no?, de los caídos en Malvinas. Entonces, nosotros creemos que desde la Fundación podemos brindar elementos en algo que hemos llamado nosotros nuestra bitácora de trabajo, es decir, una recopilación de materiales que pueden ser significativos para abordar en el aula. Comprendemos, es verdad, de que en este proceso de construcción del conocimiento es indudable que cada docente conoce las posibilidades que le brinda su escuela, el espacio en el cual desenvuelve su actividad, el grupo áulico con el que les toca convivir y seguramente serán en gran parte los destinatarios de ese esfuerzo colectivo. Entonces, nosotros lo que planteamos es una serie de sugerencias, ¿no? No creemos bajo ninguna instancia tener una receta definitiva, no planteamos de que esta es la única forma de enseñar. Lo que nosotros hacemos es sistematizar y socializar recursos materiales que pueden ser abordados desde las aulas, y que, bueno, de acuerdo a cada contexto, a cada nivel de la enseñanza primaria y sobre todo a cada grupo de niños que toque a cada docente trabajar, bueno, eso individualmente se aplicará de acuerdo a las circunstancias, ¿no?, a las posibilidades y a los recursos que dispongan el docente. Nosotros lo que hacemos es un aporte destinado a colaborar en el análisis de la causa Malvinas, ¿no? Por otra parte, también consideramos que, como esta cuestión no se agota solamente el 2 de abril, consideramos importante que los docentes tengan la posibilidad de trabajar desde una temporalidad que abarque todo el año lectivo, ¿no? Por eso nosotros, ahora lo vamos a empezar a exponer esto en la pantalla, vamos a trabajar sobre las cuestiones del presente, pero también desde el siglo XIX, cuando empieza a formarse la Argentina, cuando termina el legado colonial, y por eso, justamente con el trabajo del material que estamos brindando, vamos a hacer especial hincapié en cuestiones del presente y del pasado, un diálogo que nos permita abordar la cuestión Malvinas desde las invasiones inglesas, la cuestión de la constitución del Estado Nacional Argentino, y hasta la defensa de la soberanía, la batalla de la Vuelta de Obligado. Es decir, planteamos Malvinas como un contenido que puede ser transversalizado, que puede ser abordado, que puede ser resignificado a lo largo del año. Entonces, para empezar a plantear este tema de el desafío de enseñar Malvinas, quería concluir con esta idea de el concepto de alfabetización histórica, ¿no? O sea, plantearnos de que nosotros ayudamos a los docentes proponiendo herramientas que pueden ser necesarias para lograr desarrollar en nuestros niños el pensar los hechos del pasado, pensarlos de la forma lo más cercana posible a cómo trabaja un historiador, ¿no? Es un proceso largo que se inicia desde el primer ciclo y continúa en toda la educación primaria, y seguramente también se aborda desde la educación secundaria, trabajando las ideas de múltiple temporalidad, simultaneidad, cambio, continuidad, nociones de tiempo como por ejemplo antes de, después de, durante, mientras tanto, al mismo tiempo, y por eso es que nosotros planteamos este proyecto a partir de la elaboración de la bitácora de trabajo y propuestas de contenidos que están relacionados dentro de los diseños curriculares, y también, bueno, una serie de sugerencias de actividades, ¿no? Bueno, entonces para iniciar el abordaje de esto, sería interesante, les pediría a la supervisora si podemos empezar a pasar las imágenes de lo que conforman nuestra bitácora de trabajo, ¿no? Bien, allí en primera instancia lo que nosotros observamos es, ya para los niños más grandes, para el sexto y séptimo grado, cuando trabajamos la cuestión de América y cuando abordamos la cuestión de los recursos naturales en los ejes esos problemáticos de las sociedades y los espacios geográficos y las actividades humanas y la organización social, nosotros planteamos el análisis de cartografía histórica, ¿sí? En este mapa, que es un mapa que marca los recursos naturales de nuestra América del Sur, las bases militares
presentes tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos sobre Sudamérica, para nosotros es importante trabajarlo en función de lo que marcan específicamente en esta lectura de cartografía histórica esas líneas de continuidad que están señaladas de rojo y que pueden apreciar ustedes con mucha claridad, ¿no? Porque lo que nosotros estamos hablando es de los enclaves y de las bases militares norteamericanas y británicas sobre América del Sur. Lo que nosotros planteamos también allí es esa relación estrecha entre esas bases militares y los recursos minerales de nuestra Sudamérica, cómo esas bases militares están muy cerca de la distribución de los acuíferos más importantes de América del Sur, tanto lo que serían los del Orinoco, las nacientes de la Amazonia, lo que sería el acuífero guaraní y los acuíferos, inclusive los glaciares y acuíferos del sur de nuestra Patagonia, ¿no? Esa relación estrecha, por eso decíamos nosotros lectura de mapas, entre las bases militares, que están nombradas aquí todas ellas, que se extienden desde la Guayana Francesa hasta las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur, ¿no? Atraviesa toda Sudamérica. Y entonces lo que nosotros planteamos es que nuestros estudiantes, nuestros alumnos, puedan encontrar una relación o puedan comprender ese proceso de ocupación territorial, que no significa ocupar un país, sino establecer bases militares sobre áreas de recursos naturales importantes para el futuro, desde el petróleo hasta el litio, desde los acuíferos tan importantes en este siglo XXI por la distribución y el acceso al agua, el agua dulce, el agua potable, hasta las regiones selváticas, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos es una discusión a partir de los mapas históricos, a partir de los mapas del presente inclusive, y plantearnos cómo, más allá del poder de soberanía territorial de los estados, hay cuestiones que se deben discutir como por qué el acceso privilegiado, si se quiere, de las bases militares a las zonas de tan importantes recursos económicos para Sudamérica, ¿no? Y vuelvo a repetir, la idea es ver de que las Islas Malvinas no son una excepción, ¿sí? La disponibilidad de recursos pesqueros y sobre todo petrolíferos no son una excepción en la instalación de bases militares norteamericanas e inglesas en nuestra América del Sur, ¿sí? Cuando pasamos a la otra imagen, la que continúa, dentro de nuestra bitácora de trabajo, nosotros también planteamos, bueno, analizar en el presente, con mapas de 2015 a 2016, la interrelación de nuestro país con el resto del mundo, desde la perspectiva económica, las principales exportaciones de nuestro país, sus principales destinos, ¿sí? Inclusive uno puede ver así como la asociación económica de nuestro país tiene una estrecha relación hoy en día a los espacios globales, ¿no? Desde Estados Unidos, desde Europa, China, la India y Brasil, ¿no? Brasil y Chile. ¿Qué es lo que exporta nuestro país y cuál es, digamos, la importancia de esos bloques económicos en los cuales está inserto? Porque eso se puede leer en perspectiva al mapa anterior, en perspectiva del mapa de las bases militares. Pero también, y continuando con el mapa que sigue, ¿sí? Podríamos abordarlos desde las principales importaciones, de dónde vienen las importaciones de nuestro país, de dónde llegan, ¿no? ¿Cuáles son los espacios esos geopolíticos y económicos que tienen relación estrecha en los mapas de la última década, ¿no? Y cómo se estructuran los espacios económicos en función de que se coinciden o no el destino de nuestras principales exportaciones con los lugares donde llegan nuestras importaciones mayoritariamente, ¿no? Y ahí vamos a ver esa relación estrecha entre que nuestros mercados de exportaciones tal vez no sean los mismos de donde importamos, por ejemplo, los productos tecnológicos. Y ahí uno puede hacer la referencia inclusive a qué es lo que exporta nuestro país, cuál es nuestra producción primaria, sobre todo la que tiene más cabida dentro del mercado mundial, y cómo las inversiones y sobre todo el componente tecnológico llega en gran parte de Estados Unidos, de China, de Europa, ¿no? Y ponerlo en diálogo esto con el primer mapa que vimos anteriormente, las bases militares y el control de los recursos naturales, ¿sí? Pasamos a la imagen siguiente, por favor. Allí en la imagen está, bueno, vemos la cuestión desde la perspectiva
de los países y el armamento que hoy en día tienen a nivel mundial, ¿no? O sea, qué recursos dispone nuestro país para defender el uso efectivo de la soberanía, por ejemplo, sobre la plataforma continental y el mar argentino. En este análisis comparativo, lo que nosotros vemos es la cantidad de recursos que destinan los países, desde Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia, ¿no? A lo que es el desarrollo armamentístico, y lo comparamos con la cantidad de efectivos militares que poseen a lo largo, bueno, de su territorio, pero también a escala planetaria. Entonces allí, cuando uno hace esa comparación, en esta infografía, en este gráfico que compara el tamaño de los ejércitos y los gastos militares, se da cuenta que la situación argentina, la situación argentina que está señalada ahí abajo, es una situación de difícil defensa de los recursos y la soberanía natural. Y no estamos hablando solamente de cuestión de ejército, estamos hablando también de que el patrullaje costero, por ejemplo, sobre el mar argentino, tiene uno, digamos, de los niveles más bajos en los últimos años de inversión, ¿no? De allí que periódicamente en los diarios, en los medios de comunicación, una de las expresiones más notorias sea, bueno, la falta de control sobre el mar argentino, sobre la pesca de altura, sobre lo que sería nuestra plataforma continental, sobre el uso y la depredación de los recursos naturales, ¿no? Es para ponerlo en diálogo y plantear a nuestros alumnos, sobre todo de la primaria más avanzados, que la cuestión de la soberanía va más allá del territorio, implica también cómo hacer efectiva esa presencia soberana del Estado, esos recursos que le pertenecen a los argentinos, ¿no? En el otro mapa, que continúa, lo que vamos a observar es la situación específica ya de lo que serían las Islas Malvinas, ¿no? Si son tan amables, por favor podríamos pasar a la imagen que sigue, muy bien. Esto es tomado de texto de Le Monde Diplomatique, escrito que se denomina la Argentina, ¿no? La Argentina, la democracia inconclusa. Hay un análisis muy elaborado sobre el valor geoestratégico de las Islas Malvinas al presente. No estamos hablando de 1982, sino en la actualidad, ¿no? Y lo que se puede observar es la disponibilidad de recursos, tanto, digamos, biológicos, como son, bueno, todos los productos de la pesca, como también los intereses petroleros, porque así está marcado con efectividad, porque hay 1.200 militares británicos en las zonas de las Islas Malvinas, cuáles son los intereses de la proyección hacia la Antártida, que los mapas británicos se señalan como Antártida británica y no Antártida argentina, y también a través de las Islas Malvinas y a través de los kilómetros a la redonda de nuestras islas, bueno, se marca también las zonas de prospección y explotación petrolera que se está iniciando en esta década, ¿no? Ahí está la Sierra Leone Corporation, que lo que hace justamente es todo ese mapa de prospección sobre las zonas señaladas en blanco y los inicios de la explotación al norte de las Islas Malvinas, a menos de 200 kilómetros de la Gran Malvina, ¿no? Ahora la prospección y los intereses petroleros del presente se ven con claridad en el mapa, en la imagen que sigue, en el gráfico que sigue. Allí vamos a ver que en esa proyección de la extracción petrolera de la Sierra Leone en las Islas Malvinas, se plantea que el lapso, ¿no? Y esto es todo, es una proyección que hace la empresa británica sobre las Islas Malvinas, el plazo de explotación, el máximo plazo de explotación es durante esta década, 2020-2030, ¿no? Las proyecciones de extracción petrolera para ir declinando a lo largo del tiempo. Es decir, estamos hablando de un recurso estratégico, más aún en un contexto como el actual, en el que la guerra en Europa parece traducirse, bueno, en un aumento desmesurado del precio del barril de petróleo, ¿no? Y en ese contexto, y fíjense ustedes la importancia, qué bueno es hacerle leer a nuestros niños estos gráficos, porque si la empresa norteamericana, inglesa de petróleo está planteando una proyección de extracción tan amplia, bueno, cuánto más ahora será que el precio del barril de petróleo se ha disparado a niveles que llegan prácticamente a los de la década pasada. Estamos hablando de más de $100 el barril, ¿no? Por último, en el mapa que sigue,
en esta lectura cartográfica que nosotros proponemos, ahí van a ver ustedes que vamos a hacer una mirada histórica que puede remontarse o trabajarse desde el sexto grado, desde fines del siglo XIX, en el séptimo también, que es, bueno, el espacio de ocupación territorial efectivo del Imperio Británico a fines del siglo XIX, ¿no? Su expansión territorial sobre gran parte, bueno, desde Canadá, la Guayana Británica, gran parte de África en ese momento, la India, las colonias sobre Oceanía, y acá lo que me interesa, sobre todo para que lo tengamos en cuenta que se puede trabajar en el aula, es la cuestión de, señaladas con triángulos, ¿no?, las bases militares británicas a lo largo del mundo, dentro de los cuales están las Islas Malvinas también, las Orcadas del Sur, o sea, el proceso de ocupación militar de enclaves estratégicos sobre el Mar Caribe, sobre el Atlántico Sur, sobre lo que es el Océano Índico y el Océano Pacífico, no se inicia en el siglo XX, sino se inicia en el siglo XIX. Y este mapa muestra claramente la extensión del Imperio Británico y esos enclaves militares establecidos a lo largo del mundo. Si uno lo ve con el mapa que sigue, y a esto es lo que nosotros invitamos en nuestra bitácora, a esa lectura comparativa de mapas, en el mapa que sigue vemos los territorios pendientes de descolonización hoy, en la actualidad, ¿no? Del Imperio Británico a su gran extensión territorial ha quedado muy reducida, y como ustedes pueden apreciar, y esto no es un mapa creado por nosotros, sino planteado desde las Naciones Unidas y transcrito y desarrollado en el Observatorio Mundial, que es la página que trabaja esto, van a ver ustedes que la distribución de los enclaves y sobre todo, podremos decir, los territorios que los británicos, norteamericanos y franceses ocupan en el mundo, no ha abandonado esa idea de enclaves estratégicos desde lo político, lo militar, desde lo económico inclusive, ¿no? Del viejo Imperio Británico quedan esos enclaves, por ejemplo, en el Atlántico Sur, en la isla Ascensión, Santa Elena, Tristán da Cunha y las Islas Malvinas. Esto le asegura el control militar e inclusive de la posibilidad de acceso a recursos estratégicos sobre el Atlántico Sur. Y esas bases militares, esos territorios en los cuales el Reino Unido ha negado la discusión soberana, también, bueno, están distribuidos sobre lo que es el Mar Caribe, ¿sí?, y sobre inclusive Oceanía, donde allí en Oceanía, bueno, están en disputa territorios con los enclaves militares norteamericanos, los enclaves militares franceses también, ¿no? Entonces lo que nosotros proponemos en la bitácora de trabajo es lo siguiente, ¿no? A partir de la lectura de mapas, a partir de la interpretación, obviamente nosotros también ponemos un texto ahí explicativo, la idea es comprender que la cuestión de la soberanía no se agota solamente en el territorio continental de nuestra Argentina, involucra un diálogo permanente sobre la importancia de los recursos económicos, la importancia sobre la ocupación del mar territorial argentino, sobre el Atlántico Sur y sobre todo sobre la Antártida, ¿no?, que es, como les decía anteriormente, señalaba como Antártida territorio británico en los mapas que se utilizan en el Reino Unido, ¿sí? Entonces, nosotros planteamos en esta primera actividad el análisis cartográfico, la lectura de mapas, la interpretación y también, bueno, como un material histórico, cómo evoluciona el Imperio Británico de tener una gran ocupación territorial a pequeños enclaves hoy en día distribuidos estratégicamente en el mundo, ¿sí? Bueno, continuando con lo que sería nuestra bitácora de trabajo, ya para los cursos como el quinto y el cuarto grado, nosotros proponemos trabajar en una relación transversal lo que sería la cuestión de Malvinas con la anterior defensa de nuestra soberanía también, ¿no? El 20 de noviembre de 1845, la denominada Batalla de la Vuelta de Obligado. Y para eso proponemos infografías, o sea, la elaboración de mapas con información, que en este caso hemos tomado del diario La Capital de Rosario, esta infografía que nos parecía muy significativa, que muestra las razones por las cuales se lleva a cabo esa batalla del 20 de noviembre de 1845, la necesidad de los británicos y los franceses de ingresar al río Paraná,
imponer el libre comercio, libre navegación de sus barcos y libre comercio por los productos de la Revolución Inglesa que traen los británicos y los franceses, y la correlación de fuerzas en ese enfrentamiento de 1845 entre lo que serían las fuerzas de la Confederación Argentina, que no era todavía, no era el Estado o la República Argentina, sino una confederación de provincias bajo el mando de Buenos Aires, y que a través de sus tropas, ¿sí? Y ahí están claramente delimitado qué es lo que tenía la Confederación Argentina en ese momento: un buque de guerra, 30 cañones, 2.000 hombres, contra la flota anglo-francesa que tenía en ese momento en el Río de la Plata 22 buques de guerra, 418 cañones y 860 hombres, ¿no? Esto nos pone en perspectiva de la desigualdad de enfrentamiento entre las milicias que formaban parte de la Confederación Argentina y el ejército profesional anglo-francés que combate en la vuelta de obligado. Más que nada planteándolo como un antecedente muy importante. La cuestión de soberanía no la podemos discutir solamente con Malvinas, hay antecedentes históricos que nos plantean este tema de la intervención extranjera sobre nuestro territorio. Y para ponernos en perspectiva, más allá de los números y estos datos que acabo de dar, también la ubicación de la cadena de barcazas unidas con cadenas, ¿no? Y de lo que serían las baterías y las tropas de la Confederación Argentina también están planteadas acá en este mapa, en esta infografía. Lo que sigue, las imágenes que siguen nos muestran un poco lo que son las tropas de la Confederación Argentina. Esas tropas que, a pesar de que la Argentina no era un Estado soberano, plenamente constituido, la Confederación Argentina era una confederación de provincias bajo la dirección de Buenos Aires, y sin embargo, con estas tropas se enfrentó la incursión anglo-francesa en 1845. ¿Sí? Milicias, en este caso, bueno, tenemos allí las tropas de artillería, los que dirigían los cañones en la batalla de la Vuelta Obligado. Continuemos con la imagen, por favor, la que sigue. Vamos a ver también que en este conglomerado de fuerzas criollas tenemos también, bueno, la bandera esta de Federación o Muerte, la bandera de la Confederación Argentina. Vivan los federales y mueran los unitarios, que justamente nos permitiría en los cursos, sobre todo en el cuarto, en el quinto grado, que se trabaja mucho esta cuestión de la historia, ¿no? Y de la Confederación Rosista, la Confederación Argentina, comprender que para muchos de los que forman parte del bando unitario, no para todos, pero para muchos de ellos, la cuestión de la defensa de la libre navegación de los ríos que planteaban Gran Bretaña, que planteaban Francia, no era una cuestión ajena. Es más, ellos esperan de que los franceses y británicos derroten a la Confederación Argentina para derrocar al gobierno de Juan Manuel de Rosas en ese momento, ¿sí? Entonces, plantearnos el tema de por qué estaba tan dividida en la Confederación Argentina las tendencias políticas, que no podía haber un acuerdo, que se planteaba el tema de mueran los unitarios, los salvajes unitarios, pero también los que formaban parte del unitarismo y la oposición a Rosas plantean, bueno, mueran los federales, bueno, ese enfrentamiento, esa guerra civil que inclusive alimenta o le da fuerza a la incursión anglo-francesa, bueno, es también algo importante para discutirlo, ¿no? Trasladarlo un poco hasta el presente, ¿no? Cómo las tensiones y los conflictos políticos a veces debilitan a la concepción de argentinidad, ¿ah? Nos confronta unos con otros e impide, por ejemplo, ¿por qué no discutirlo esto?, tener una política de Estado común, más allá del gobierno que sea, sobre la cuestión Malvinas, ¿sí? Bueno, pasamos a la imagen que sigue, por favor. Bueno, aquí esta descripción es mucho más detallada que el de la infografía. Obviamente esta lámina está incluida en la bitácora de trabajo. Lo que se plantea acá dentro de lo que es este mapa, esta recreación de lo que es el río Paraná, es la distribución exacta de las tropas argentinas, el lugar de enfrentamiento donde se rompen las cadenas y las barcazas por parte de la flota anglo-francesa, ¿sí? Se plantea también en la misma la duración de la jornada y la distribución de las tropas a lo largo de la llamada vuelta de obligado, ¿no? Ese recodo de río en el cual se lleva a cabo el combate. Es para una descripción, podríamos decir, un poco más detallada de lo que fue el combate, porque
generalmente cuando se conmemora este acontecimiento, hay una descripción muy somera, muy sucinta, ¿no? De que fue una batalla que se perdió, ¿sí? Pero bueno, cuáles eran los recursos de los que disponía la Confederación, cómo para los mismos anglo-franceses alaban la muestra de coraje, más allá de los pocos recursos con los que se enfrenta la Confederación al bloqueo anglo-francés y a las tropas, ¿no? La flota anglo-francesa. Ellos exaltan el coraje de los criollos que defendieron hasta última instancia, muchos de ellos con su vida, impedir el paso sobre el río Paraná. ¿Sí? Bueno, pasamos a la imagen que sigue. Bien, por último, bueno, las tropas presentes en la época, ¿sí? Algunos, bueno, en recreación de los que eran los comandantes y generales, Mansilla, Crespo, Cornejo, ¿no? De caballería, de artillería, y bueno, lo que sería dentro de los uniformes de la época. Ustedes se darán cuenta que los uniformes de las tropas regulares y los uniformes de los oficiales varían. ¿Y por qué son distintos? ¿Por qué no hay un solo uniforme? Hay una cuestión muy importante a considerar, no solamente porque eran diferentes regimientos. El hecho fundamental es que al no haber un ejército nacional todavía, sino milicias de la Confederación de distintas provincias, los uniformes e inclusive las armas son disímiles, ¿sí? No es un ejército profesional el que está presente, sino milicias de vecinos con poca instrucción, pero que están dispuestos a defender la soberanía en ese momento, en 1845. ¿Sí? O sea, las imágenes, más allá de lo llamativo, nos tienen que llevar a la reflexión, lo proponemos como estrategia dentro de lo que es la bitácora de trabajo, a reflexionar de por qué no existía un ejército profesional en ese momento en la Confederación Argentina, porque eran milicias de distintas provincias, y no se puede hablar de tropas de un Estado argentino, porque recién estaba en un proceso de formación, no existía como tal, ¿no? Era una confederación de provincias. Bien, con eso concluimos la cuestión de lo que sería retomar la batalla de vuelta obligado, la defensa de la soberanía, para trabajar a nivel primario, ¿no? Continuemos con la imagen que sigue. Bien, esta actividad o esta propuesta está pensada desde analizar los antecedentes históricos, los antecedentes diplomáticos, que nos permiten afirmar que las Malvinas son argentinas, porque dentro de la bibliografía utilizada por los británicos, dentro de sus propuestas, bueno, está el hecho de que la Argentina no ocupó territorialmente las Islas Malvinas, pero nosotros podemos, a través de esta línea de tiempo, a través de los antecedentes históricos y diplomáticos, que también está esto dentro de la bitácora de trabajo, demostrar cómo hay antecedentes que avalan la postura argentina sobre las Islas Malvinas. Y nosotros arrancamos en el tema de los antecedentes históricos ya a partir de la época del Tratado de Tordesillas, que le otorga a España en ese momento el territorio comprendido a 370 leguas en línea recta de las islas de Cabo Verde, o sea, dentro de lo que sería la división del mundo establecida entre España y Portugal, las Islas Malvinas formarían parte de lo que sería el territorio que le corresponde a España. ¿Sí? Es más, los españoles en 1520, la expedición de Fernando de Magallanes, la que va a dar vuelta al mundo, la que va a circunnavegar el globo, bueno, esta expedición es la primera que describe las Islas Malvinas, o sea que las llega a avistar. No los ocupa porque no era el objetivo de la expedición, pero las avista y las describe en su diario de viaje, ¿no? Posteriormente, a lo largo del siglo XVIII, nosotros lo que nombramos en ese momento son una serie de tratados que celebra España, por ejemplo la Paz de Utrecht, ¿no? Es muy importante porque en ese conflicto que tienen España con la corona británica, ¿no? En la Paz de Utrecht reconoce dentro de los territorios que forman parte de lo que es el dominio territorial español, reconoce las Islas Malvinas como posesión española, ¿sí? Más allá que a mediados del siglo XVIII los franceses hayan instalado un pequeño asentamiento, Port Saint Louis, ¿no? Lo establecieron en 1764 como colonia, o mejor dicho, asentamiento, no colonia, sino asentamiento ballenero, asentamiento de habituallamiento de flota, ¿no?
y esto haya generado también un conflicto diplomático con España, un conflicto en el cual, bueno, Inglaterra interviene, también instalando su propio asentamiento por Egmont, Puerto Egmont, ¿no? Y esto haya generado otro conflicto diplomático, otro nuevo enfrentamiento entre las Cortes de Madrid y de Londres, que se salda en 1774, con el reconocimiento de la soberanía española, y en 1774 el desalojo de Puerto Egmont, que era la ocupación o el asentamiento británico sobre Islas Malvinas, ¿sí? Ahora, si los británicos reconocieron ya el principio soberano de España, el argumento más fuerte que tiene Argentina, dentro de lo que uno puede citar como antecedentes históricos, es una práctica, o mejor dicho, una norma del derecho internacional, ¿sí? El utis possidetis iuri, el derecho de los territorios independizados a heredar, ¿ah?, el territorio que antes había ocupado la metrópoli. De tal manera que, esto nosotros lo planteamos en la bitácora, es importante considerar que en el periodo de dominación hispánico, ¿ah?, antes de nuestra independencia, antes de 1816, hubo 32 funcionarios designados por España en la comandancia de las Islas Malvinas. O sea, hay funcionarios españoles y hay continuidad en lo que se denominaría el hecho de que haya gobernantes locales, españoles en este caso, sobre el territorio. Cuando se produce la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 9 de julio de 1816, la cuestión de Malvinas no fue descuidada en medio de las guerras de independencia y los conflictos que van a conducir, en definitiva, a las Provincias Unidas a garantizar su independencia, ¿no? El gobierno de Buenos Aires asumió el mando en cuanto a designar funcionarios sobre las Islas Malvinas, y la amenaza de intervención francesa, norteamericana también, hacia 1828, 1829, más que nada porque pretenden establecer asentamientos balleneros sobre la región. Eso lleva a que en 1829, más allá de la crisis porque no hay unidad política, territorial en Argentina, no hay un Estado todavía constituido, pero desde Buenos Aires, ¿sí?, desde esta confederación argentina que se está formando en 1829, desde Buenos Aires se decide establecer la comandancia político-militar de Malvinas, es decir, que haya un funcionario, un gobernador designado directamente desde Buenos Aires, encargado del proyecto de colonización. En este caso es Luis Bernet, proyecto de colonización elaborado y que intenta plasmarse a partir de 1829, ¿sí? Todo hay que decirlo, en el proyecto de colonización hay 101 criollos que iban a ser enviados a Malvinas, pero también 3 ingleses y casi 40 europeos. La idea era colonizar y efectivamente ocupar el territorio, ocuparlo para la explotación ganadera, para la explotación, bueno, indudablemente pesquera también en la región, y sobre todo con una colonia definitiva de asentamiento que no permitiera a Estados Unidos, a Francia o a Gran Bretaña reclamar derechos soberanos, ¿sí? Y esto se hace en 1829. Es muy importante trabajar con nuestros estudiantes dentro de esos antecedentes históricos, que la ocupación de las Islas Malvinas se produce en enero de 1833, la usurpación, podríamos decir, por parte del Reino Unido. Luego de que los norteamericanos negaran los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, desconocieran la autoridad del gobernador Bernet, ¿no?, bombardearan Puerto Soledad, que era el asentamiento criollo, el asentamiento de la Confederación Argentina en las islas, ¿sí?, y aprovechando esas circunstancias, la debilidad del asentamiento criollo por el bombardeo del buque Lexington a Puerto Soledad, bueno, los ingleses con la corbeta Clio usurpan territorialmente las Islas Malvinas en enero de 1833. Esto nos pone, vuelvo a esta idea principal, en la consideración de que hay antecedentes históricos que marcan la posesión y la ocupación efectiva de las islas, cosa que rebate el argumento británico que dice que las islas estaban descuidadas, no había ocupación efectiva, ¿sí?, y desconocen todos los tratados de paz previos con España, que después hereda, bueno, por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, esa herencia española queda bajo el control de este nuevo
gobierno, este gobierno independiente, que va a tratar de hacer una ocupación efectiva a lo largo de esos años. Bien, pasamos a la imagen que sigue. Para ser resumido en estas cuestiones, ya hablamos de los antecedentes diplomáticos, no la historia del siglo XIX, sino ya del siglo XX, ¿no? En el siglo XX hay toda una serie de antecedentes diplomáticos que comienzan hacia 1945, en la Conferencia de San Francisco, en la que va a dar nacimiento a la ONU, porque allí se discute, la Argentina lleva muy en claro en esa conferencia la postura de que no va a aceptar un fondo fiduciario para la descolonización de las Islas Malvinas, porque hay una serie de antecedentes históricos que avalan la idea de soberanía sobre este territorio, desconoce el principio de ocupación o usurpación, ¿no?, inglesa, y por lo tanto el derecho soberano que aluden los británicos, o por lo menos el derecho de autodeterminación de la población de las islas. Ya en 1960, y ahí para no explayarme mucho les diré que hay una serie de resoluciones, 4 resoluciones muy importantes. La primera, la de 1960, que establecía el principio de la descolonización de los territorios ocupados en ese momento por las metrópolis europeas, tanto en África como en Asia, como también sobre los enclaves o dominios desde Gibraltar, las Islas Caimán, hasta las Islas Malvinas inclusive, ¿no? La resolución 2065 de 1965 es una resolución muy importante porque reconoce la discusión o disputa de soberanía sobre las islas por parte de Gran Bretaña, del Reino Unido y de la Argentina. Y es la resolución que invita, entre comillas, es decir, exige abrir la mesa diplomática de negociaciones, invita a plantear la cuestión de igual a igual, ¿no?, entre Gran Bretaña y la Argentina, para discutir la cuestión de la soberanía, la efectiva ocupación sobre el territorio, a quién le corresponde, ¿no? Hay otras resoluciones, la 3160 de 1973 y la 3149 de 1976, son resoluciones en las cuales se insta nuevamente a los gobiernos a retomar el camino de las negociaciones lo más rápido posible, y hay una cuestión muy importante que es lo siguiente. Se plantea la cuestión de los isleños en la de 1973 y se vuelve a retomar la cuestión en la resolución de 1976. Porque lo que dicen las resoluciones es lo siguiente, que ambos países al negociar la cuestión soberana deben tener en cuenta los intereses de los isleños, pero no sus deseos. Es decir, no le está dando a los isleños la facultad de decidir si quieren ser británicos o quieren ser argentinos, sino los intereses en el sentido que no se puede desalojar esa población, ¿sí?, pero sí debe tenerse en cuenta el acceso, por ejemplo, a la salud, a la educación, ¿sí?, el acceso a la protección del Estado por parte de los habitantes de las islas, es decir, una cuestión que deben discutir ingleses, o sea, el gobierno inglés, el gobierno británico, con el gobierno argentino. ¿Estamos? En ese largo proceso de discusión diplomática, ¿no?, digamos que no es impulsado solo por la Argentina reconoce, ¿sí?, a la ONU como uno de sus interlocutores para plantear la cuestión soberana. En ese largo proceso, claro que hubo negociaciones, acuerdos, en algún momento hubo vuelos a las Islas Malvinas, ¿no?, la posibilidad de provisión de servicios, pero es importante plantear lo siguiente. El Reino Unido, más allá de las 4 resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no discutió la cuestión soberana, no atendió, no tuvo en cuenta las disposiciones de la ONU, y por lo tanto las negociaciones se estancaron, sobre todo después de la última resolución de la Asamblea General de la ONU, que era abrir la discusión soberana y plantear el tema de superar ya esa disputa por una resolución entre los dos países, ¿no? El Reino Unido se ha llamado a silencio y esto va a extenderse hasta 1982, ¿sí? Entonces, lo que nosotros planteamos en nuestra bitácora de trabajo es abordar a los antecedentes históricos, abordar los antecedentes diplomáticos durante el siglo XX, y también, yendo a la imagen que sigue, ¿no?, la imagen que continúa, plantearnos la cuestión de
la cartografía y los antecedentes geográficos que avalan la ocupación y el derecho soberano de las Islas Malvinas, ¿no? Por eso este mapita conocido, el mapita del Virreinato del Río de la Plata, vemos que en el mismo, aparte de estar señalados los gobiernos militares y las intendencias, el espacio de ocupación territorial de ambos, los límites de ambos según la normativa española, también está la gobernación de las Islas Malvinas, porque forma parte dentro de lo que sería la administración de la Intendencia de Buenos Aires. Hay 32 funcionarios, vuelvo a repetir, que fueron designados en la época española como funcionarios a cargo de la gobernación de las Islas Malvinas, o sea que hay una ocupación efectiva y hay autoridades sobre las islas, pese a la negativa británica a reconocerlo. Bien, si continuamos con los otros mapas, si continuamos con el análisis de la otra cartografía, vamos a ver que ya cuando se inicia el proceso de la independencia, cuando se inicia el proceso que va a culminar en 1816 con la Declaración de la Independencia, o sea, 1810-1816, vamos a ver que territorialmente también las Islas Malvinas fueron consideradas, más allá de la lejanía en ese momento de Buenos Aires y de zonas ocupadas por las Provincias Unidas, sigue formando parte territorialmente de las Provincias Unidas. No se desconoce esta continuidad con el dominio español, ¿no? Pasemos al mapa que sigue, por favor. Bien, acá en estos mapas también, antes de la usurpación británica, vemos que se van conformando las provincias, ¿sí? Se van conformando, bueno, Bolivia separándose ya del tronco originario de las Provincias Unidas, las provincias que van a conformar las 13 originarias de la futura República Argentina, en ese momento era todavía la Confederación, y ahí están las Islas Malvinas también bajo la gobernación militar, la comandancia. ¿Se acuerdan que les había comentado de Luis Bernet, designado desde Buenos Aires? Bueno, pasemos al mapa que sigue, por favor. Así vamos. Este me interesa a mí, ya yendo a las cuestiones de los antecedentes geográficos que vimos por el análisis de la cartografía, ¿no? Este me interesa porque es el mapa bicontinental. Eso también está en la bitácora de trabajo y planteamos la lectura del mapa bicontinental por varios motivos, ¿sí? En la bitácora de trabajo planteamos que el trabajar con el mapa bicontinental nos da una dimensión de por qué las Malvinas son argentinas. Porque forman parte integrante de la plataforma continental, la extensión del mar argentino sobre el Océano Atlántico Sur, ¿sí? Fíjense ustedes que está dentro de la plataforma continental. También por cercanía territorial, también porque, fíjense ustedes, desde lo que sería Tierra del Fuego, lo que son las Islas Malvinas, a las islas del Atlántico Sur también, tenemos el acceso directo hacia la Antártida Argentina, ¿sí? Todo parte de lo que es la plataforma continental y el reclamo de los derechos soberanos de nuestro país sobre esos territorios del Atlántico Sur, que están muy lejos de los más de 13.000 kilómetros que separan al Reino Unido de los territorios de las islas del Atlántico Sur y de lo que es la Antártida Argentina. Nosotros lo planteamos así, mapa bicontinental, y ustedes van a ver que en el mapa bicontinental la extensión del derecho soberano de nuestro país sobre el mar argentino, fíjese, es tan grande como lo que sería el territorio continental, ¿sí? Entonces los recursos naturales, la posibilidad de inclusive acceder a la Antártida Argentina, todo eso depende mucho del reclamo soberano, el derecho soberano que tiene nuestro país sobre el Atlántico Sur, ¿no? Bien, pasemos a la imagen que sigue, por favor. Bueno, acá a modo ilustrativo, porque es importante trabajar con nuestros alumnos también desde las imágenes, lo que nosotros planteamos son imágenes de la época. Una, esta durante el breve periodo de ocupación francesa, ese asentamiento que le decíamos de San Luis, ¿no? Instalado por los franceses en Islas Malvinas, ¿no? Uno de sus grabadistas, lo que llega acá, se encarga de hacer un pequeño dibujo de lo que era las Islas Malvinas y por San Luis, la ocupación francesa en ese momento. Como ustedes podrán ver, la ocupación es efectiva por pequeños asentamientos destinados, por ejemplo, a lo que sería la obtención del aceite de ballena, lo que sería, bueno, una pequeña explotación ganadera, la importancia portuaria por los barcos que se manifiestan en la zona, pero la imagen que sigue ya
mucho más actual de tiempo, porque este es de fines del siglo XVIII, es la imagen, este cuadro de Puerto Soledad, la vieja ocupación o asentamiento francés ya fue desalojado. Tenemos el Puerto Soledad, 1829, el año que llega Luis Bernet y se establece la comandancia militar de las Islas Malvinas. Su hija, María Bernet, pinta este cuadro que muestra la Puerto Soledad, la apertura hacia la bahía, ¿sí? Los establecimientos. Ahí está indudablemente, bueno, la iglesia y la casa del gobernador, los asentamientos de los colonos, porque se inicia, o se pretende iniciar en 1829 un proceso de colonización, y eso te demuestra efectivamente de que más allá de la usurpación británica que va a venir 4 años después, ya hay una ocupación efectiva, ya está flameando la bandera argentina sobre estas islas, ¿sí? Los británicos, cuando realizan la usurpación, van a bajar la bandera argentina y van a instalar la bandera de su majestad británica, ¿no? Cuando usurpan las Islas Malvinas. Entonces eso es importante considerarlo, porque las Islas Malvinas no estaban vacías, no es que no tenían gente, tenían población, tenían un asentamiento efectivo, ¿no? Y esto refuerza, lo planteamos así en nuestra bitácora de trabajo, la exhibición de los mapas de la evolución del territorio, ¿sí? Estamos hablando del año 1829. Estamos hablando de que todavía no existe la República Argentina, pero la confederación, esa confederación de provincias dirigidas por Buenos Aires, ya hace un pleno ejercicio efectivo de ocupación y asentamiento territorial. Bien, pasamos a la imagen que sigue, por favor. Bien. A ver, creo que es, si no es un PDF, tiene que estar las imágenes de la historieta. No, yo la Cualquiera de las dos, no mandé importa. por Word. Bueno, por Word no importa. Si no está por Word, la historieta, cualquiera de las dos podemos empezar así. Vemos los otros recursos también. El que salga primero, no importa. Ahí está. Hay que hacer la gira. Ahí está. Bien. Lo que nosotros planteamos también dentro de lo que es la bitácora de trabajo, y teniendo en cuenta que consideramos a Malvinas en función de una transversalidad de contenidos y de lo que debemos trabajar, porque estamos discutiendo la cuestión de soberanía, es trabajar con una historieta, el papel de Güemes durante las invasiones inglesas de 1806-7, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con la historieta Los Infernales, una historieta producida por salteños. Ahí están las referencias bibliográficas, que la revista Caudillos, que existió la década pasada, trajo algunos de sus ejemplares. Bueno, y a mí me interesaba precisamente la historieta sobre la actuación de Güemes durante las invasiones inglesas, ¿no? Que se ha conocido poco relativamente, se ha difundido en las últimas décadas sobre todo, y allí lo que nosotros planteamos es lo siguiente: a través de la observación y lectura de historietas, que es otra forma de trabajar un texto, ¿sí? Es una forma mucho más llamativa inclusive para nuestros estudiantes, porque allí lo que abordamos nosotros es la relación estrecha entre la imagen y el texto escrito. Lo que planteamos es analizar el papel de Güemes en las invasiones inglesas de 1806, las tropas milicianas que defienden Buenos Aires en ese momento, el joven Güemes, que está haciendo su carrera militar, alférez de caballería, y que recibe la orden directa de medio de la incursión de la flota británica, cuando el buque Justina, Jostein en inglés, queda encallado por la baja de la marea, recibe la orden directa de asaltar con las tropas criollas, con las milicias, asaltar el barco y tomarlo. Es un hecho militar pocas veces visto, yo te diría inclusive nunca antes descrito, ¿no? Que con la caballería se pueda asaltar y tomar un barco. Y todo el desarrollo de la acción, desde la presentación de Güemes, ¿no? Por parte de Liniers y de
lo que es Hilarión de la Quintana, que son los que le mandan, lo envían, ¿no? La preparación de las tropas, la estrategia empleada por Güemes, ¿sí? Que no es un ataque directo, que era difícil de realizar por el armamento, los cañones y la fusilería que tienen los británicos, ¿no? La estrategia de emboscar, de, digamos, amagar un ataque por un lado e ir con el grueso y la caballería y la carga por el otro, que permite y termina con el abordaje, el sustain. Creemos que es importante considerarlo dentro de lo que es la cuestión de no solo las invasiones inglesas, que se trabajan en los cuarto grado, en quinto grado, sino a través del relato y la participación de las tropas criollas, ¿no? En la toma del barco británico, ¿no? De tal manera que nosotros también, bueno, en ese relato de historieta, quien cuenta la acción es un maestro de un pueblo rural. Y nos parece interesante porque tenemos el protagonista, que es Güemes, que son las milicias criollas, pero tenemos quien relata el hecho, que es un maestro que les explica a sus alumnos, ¿sí? Que Güemes actuó mucho antes de lo que sería la Guerra de Independencia, que las milicias criollas estuvieron formadas mucho antes, que tuvieron un papel destacado, que las futuras tácticas de Güemes ya las había empleado antes, el ataque por sorpresa, el engaño, ¿no? Hacia un enemigo que tenía mayor disponibilidad de armas y de recursos. Entonces, en nuestra bitácora lo que nosotros planteamos es abordar en profundidad otras cuestiones, abordar en profundidad el tema de qué son las milicias, cuál fue el papel de Güemes durante las invasiones inglesas, por qué se produjeron las invasiones inglesas, las causas, sobre todo económicas, introducir al Río de la Plata, introducir a Hispanoamérica los productos de su revolución industrial. Nosotros nos planteamos inclusive cómo es que se organizan, más allá de que el virrey español abandonara en 1806 Buenos Aires, cómo los mismos criollos se organizan y pueden brindarle una efectiva respuesta a los invasores en ese año, ¿sí? Como el año siguiente también se organizan las milicias y pueden derrotar a la invasión inglesa de 1806, después 1807. Todas esas cuestiones nos parecen importantes considerarlas, ¿no? Porque antes de 1810, Belgrano, Saavedra, Castelli, Güemes, ¿no? Tienen un papel destacado en cuanto a que son los criollos que organizan milicias, pueden enfrentarse con éxito al invasor inglés y esas milicias van a ser claves en la Revolución de Mayo, ¿sí? Eso lo planteamos nosotros en la bitácora de trabajo y nos parecía interesante rescatarlo con nuestros alumnos. Por último, también tenemos, bueno, si se puede apreciar acá, el tema de las cartas, ¿no? Eso más para trabajarlo para el tercero, el segundo grado, el tema de las cartas, ¿no? Nosotros tenemos muchos testimonios, tanto de la época, las cartas en las que los soldados envían a sus familiares en el continente, como así también de los niños, de los familiares que envían a los soldados, ¿no? Nosotros hemos seleccionado, no hemos puesto todas porque hay muchísimo material que se ha conservado, sobre todo las más fáciles de leer, las más cortitas, teniendo en cuenta los chicos de los ciclos inferiores, ¿no? Donde, por ejemplo, esta carta de niño para el soldado de mi patria, ¿no? Marcelo Francisco Martínez, hace toda una relación de qué sentía él siendo niño, 11 años tenía en ese momento, sobre la gesta de Malvinas, sobre en ese momento la reivindicación de derechos soberanos y la ocupación, o la recuperación, para ser más concreto, de nuestras islas, ¿no? Entonces, este testimonio, los testimonios que siguen, de un sacerdote sobre lo que es, las cartas que envía a los soldados de Malvinas, así también los testimonios y las cartas de los familiares hacia los soldados, los niños de las escuelas. Nos parecía importante rescatarlo por lo siguiente, articulado con el área de lengua, ¿sí? El hecho de comprender, en primer lugar, lo que sentía la gente, ponerse en el lugar de estas personas que vivieron 1982, tanto del soldado que está en el frente de batalla, como también de los familiares que esperan acá novedades, de los niños en ese momento que pensaban sobre Malvinas. Más que nada nosotros apuntamos en la bitácora a desarrollar la empatía histórica, ¿no? O sea, empatía, pensar cómo podría haber pensado la gente de época. Por ejemplo, en esas cartas donde
la comunicación tal vez se redimensiona en el sentido de que hoy en día tenemos lo instantáneo. El WhatsApp, tenemos lo distinto con el Facebook, ¿no? En ese momento la carta era la forma de relacionar en miles de kilómetros a unas personas con otras, ¿no? Inclusive la televisión está muy sesgada en lo que puede transmitir, el tiempo que tiene para transmitir, no hay tantos canales, ni la información es instantánea como el día de hoy. Entonces, pensar de que muchas veces una carta es el único vínculo que un soldado tiene con sus familiares, con las personas que están en el continente, pensar que las cartas tal vez, y la espera por la respuesta de la carta, demanda varias semanas, y que cuando llega tal vez el soldado haya muerto en Malvinas, bueno, nos lleva a trabajar desde lengua, trabajar desde ciencias sociales, inclusive trabajar desde tecnología, cómo ha cambiado el panorama de la época 40 años después. Esto nos implica un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Yo vuelvo a esta idea, ¿no? En nuestra bitácora nosotros decimos la empatía histórica, el ponerse en el lugar del otro, el comprender cómo la realidad económica, social, comunicacional de la época de 1982 es muy distinta a la actual. Es un desafío que debemos afrontar con nuestros estudiantes, ¿sí? No plantear tema de la inmediatez, sino de estos recursos que nos permiten comprender qué hay de distinto y alejado en el tiempo, qué ha cambiado desde 1982 hasta la actualidad, y también de ahí en la parte inferior de estas cartas que hemos traducido, que hemos, mejor dicho, transcrito, no traducido, también están presentes las imágenes de los soldados que estuvieron en el conflicto, ¿sí? No imágenes de guerra, no hemos puesto imágenes de guerra, pero sí, ustedes van a ver en la bitácora de trabajo que hemos trabajado con las imágenes para tratar de ponerles un rostro a estas cartas. El rostro de los familiares, el rostro de los que están en Malvinas. ¿Ah? ¿Qué es lo que vieron? ¿Cómo se desarrolló la camaradería entre estos hombres que fueron llevados, hombres jóvenes, llevados a cumplir el deber patriótico de salvaguardar los derechos de nuestra Argentina sobre el territorio malvinense, ¿no? Las imágenes estas de los barcos, los soldados, bueno, para plantear la cuestión de, por ejemplo, el Ara General Belgrano, no hemos preferido una imagen del hundimiento, sino la imagen lejana, ¿no? De las tropas también, ¿no? Ponerles un rostro, nuestra idea era ponerles un rostro a las cartas, ¿sí? Ponerles un rostro, decir, estas personas estuvieron allí, escribieron esto, ¿sí? Vivieron esto, ¿sí? Por eso nosotros decíamos no necesariamente imágenes de la guerra. Sí, en esas cartas, en esa expresión que nos queda del pasado, tratar de comprender qué sentían, cómo vivían en ese momento los jóvenes, hombres jóvenes llevados al conflicto, qué pensaban, qué esperaban del futuro, ¿sí? Bueno, en esta bitácora de trabajo, ¿sí? Nosotros lo que planteamos es el uso de materiales, desde la cartografía para los cursos superiores, hasta las cartas, los relatos, las fotos de la época para los cursos inferiores. Planteamos la transversalidad en el sentido de que, vuelvo a repetir, no estamos planteando solamente trabajar el 2 de abril, que además ya lo tenemos acá a la vuelta de la esquina, una semana de distancia. No estamos planteando el hecho de que se pueden abordar contenidos y volver a Malvinas desde las invasiones inglesas, la cuestión de la Revolución de Mayo, la independencia, desde el Día de la Soberanía, desde la cuestión de los recursos naturales, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta de que en el diseño curricular las ciencias sociales se enseñan desde las sociedades y sus espacios geográficos, las sociedades a través del tiempo y las actividades humanas y la organización social, ¿no? Y también, nosotros cuando decimos transversalidad, hacemos referencia a trabajar desde otras disciplinas. La formación de ética ciudadana, la cuestión de la lengua, ¿no? Para el tema de las cartas, la interpretación de mapas también, las líneas de tiempo. Es decir, nuestro trabajo apunta a la idea de malvinizar en el sentido de un amplio margen de actividades, un amplio margen de tiempo también a lo largo del año, y sobre todo con problemáticas no solamente referidas al 2 de abril de 1982,
sino a problemáticas que puedan hacer permanentemente un ida y vuelta, un retorno a Malvinas, ¿sí? Desde lo social, lo económico, lo político, e inclusive lo cultural, ¿sí? Muy bien. Quería comentarles, bueno, que esta bitácora de trabajo está disponible, ya lo tienen los supervisores, ya lo han socializado. Nosotros planteamos esta serie de acciones y estamos pensando también en otras, ¿sí? Porque lo nuestro no se acaba acá, es una propuesta de trabajo que tomó algunos contenidos, tuvo como relevante, si se quiere, el hecho de seleccionar, buscar, plantearnos un diálogo entre el pasado y el presente, pero que indudablemente seguiremos ampliando, porque ese es el objetivo de la fundación, ese es el objetivo, bueno, Darío lo sabe muy bien, que ha trabajado intensamente esto también, con esas hermosas banners que tiene ahí al fondo, que nos ponen en diálogo permanente con Malvinas y la realidad contemporánea, ¿no? Bueno, por mi parte ahí cerraría la presentación de la bitácora. Bueno, seguramente Darío algo nos tendrá para comentar. Yo quisiera que cualquier duda, cualquier cuestión que ustedes quieran plantear, lo pueden hacer ahora, aprovechando este espacio que tenemos de tiempo. ¿Puede escuchar? ¿Está? Bueno, muchísimas gracias, profesor Luis. La verdad que muy esclarecedora su exposición y nos permite conocer bien el trabajo que ustedes vinieron haciendo y en lo que consiste la bitácora. Como usted dijo, ya este material está, ya fue socializado también con los supervisores para que puedan compartirlos con los diferentes directores, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, gracias a la Fundación por este hermoso material. Y le vamos a otorgar la palabra al presidente de la Fundación para ver en qué otros aspectos está trabajando, que no es solamente con el Ministerio de Educación, tengo entendido que también está habilitado una radio en donde dan a conocer todos los temas referidos a Malvinas. Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio que me brindan y agradecer a cada uno de ustedes del Ministerio de Educación que me han sabido acompañar, me han sabido apoyar en toda esta gesta de Malvinas que tratamos de llevarla a las escuelas primarias estatales y que sean nuestros niños que a futuro vayan a pelear no con las armas, sí con la mesa de discusiones para recuperar definitivamente nuestra historia, nuestro suelo, nuestros valores. Qué lindo eso de hacerle señas que se callen a los del fondo. Me pareció perfecto, profesora. Lo que sí, hay algunos antecedentes que muchos se pueden llegar a preguntar. ¿Por qué no salen hoy en este proyecto, pero van a ser agregados, van a ser incorporados, porque no queda acá nomás este trabajo? Este es un puntapié inicial permitido por ustedes para iniciar la actividad con las escuelas primarias y para los docentes, que son los que más necesitan antecedentes. Nosotros acá tenemos una radio, sí, una radio que nos supo facilitar una persona que tuvo gran participación en esta gesta histórica, porque mucha gente de la sociedad salteña, como Argentina, participó en este conflicto. Como tuvimos enfermeras, mujeres que esperaban a nuestros heridos para asistirlo, mujeres, enfermeras que estuvieron embarcadas y que los recibían desde Puerto Argentino y los traían al continente. Realmente el que nos facilita la radio es el señor Eduardo Marengo, es una persona que pudo ser muy joven, tenía 25 años, participó como radiooperador a cargo de la frecuencia de escucha. ¿Por qué razón se montó eso acá en nuestra provincia? Porque Chile nos había declarado una hipótesis de guerra si es que nosotros sacábamos las fuerzas o las tropas de la frontera. Y es por eso que muchas veces se dice, la gente fue sin el uniforme acorde, sin el vestuario acorde, fue con esto, fue con aquello, porque no nos daban los tiempos para hacer, porque como ya Chile no había declarado eso, Chile ya le había facilitado la zona
de la Patagonia a Inglaterra, era un fiel aliado de Inglaterra, le había facilitado para que traten de ocasionar graves problemas en las bases aéreas usarlos porque han sido repelidos. Y por otro lado, desde Salta, el señor Eduardo Marengo tuvo a cargo de eso y tuvo gente de las Fuerzas Armadas, los generales que estuvieron participando con los radio escucha de todos los departamentos de nuestra provincia. No olvidemos que tenemos una amplitud muy grande de frontera con Chile. Y permanentemente Chile siempre tenemos un hostigamiento. No hace mucho tiempo hemos tenido una situación de un ejercicio, supuestamente hacían un ejercicio ellos en la frontera, a donde nosotros tuvimos que salir a demostrarles que podemos contrarrestarlo, aunque sea con nuestro movilidad, con nuestro material esto, material aquello. También tuvimos un lanzamiento de aeronave, de paracaidismo, y bueno, todas esas cosas es una demostración en Chile que podemos, como quien dice, nuestra ciudadanía, nuestro pueblo, defender nuestra patria. Queremos con esto llegarles a cada uno de nuestros niños, por medio de ustedes, para que conozcan la realidad de la historia. La radio es cadena máxima, el programa se llama Hoy Malvinas Argentina, participa Fátima Susana Díaz y el que les habla, y estamos de los días domingos de 9 a 10 de la mañana. Ahí hablamos es relacionado con Malvinas y con hechos históricos como nuestro héroe gaucho Martín Miguel de Güemes y de algún otro héroe que dio la patria. Nosotros siempre tratamos de manifestar la realidad, la veracidad de cada uno de nuestros integrantes de la gesta de Malvinas. Tomamos antecedentes desde Ushuaia hasta gente de nuestra provincia. No tenemos, no le ponemos trabas, ellos expresan lo que han participado y dónde han participado. O sea, hay antecedentes para continuar agregando a este proyecto. Tratamos de ayudar y colaborar plenamente con ustedes para que esto siga saliendo y cada día mejoremos. Como veo el banner que colocamos ahí, que es un banner didáctico que tiene una cantidad de antecedentes para que nuestros docentes tengan algo más para agregarle a nuestros niños. Tratamos de buscar la unión de los pueblos, porque ya vemos de la época los unitarios y los federales, y siempre estamos medio divididos. Yo pediría a la ciudadanía, a los docentes, a las escuelas, cuando tengan un antecedente, que escuchen o tomen, que nos consulten, que nos pregunten, que nos averigüen. Sabremos discernir y sacar conclusiones claras y reales de lo que fue la gesta de Malvinas, sin diferenciar y sin hacer partidismo por ni un lado ni del otro. Lo que siempre queremos es colaborar y evitar lo que se venía viviendo hace muchos años de la forma de desmalvinizar y que nos tengan en el anonimato. Por otro lado, hay antecedentes que manifestó el profesor de las estrategias que aplicaron nuestros héroes. Al día de hoy, Europa no puede entender, Norteamérica, Inglaterra, no puede entender cómo puede ser posible que con agua caliente, aceite y con los gauchos hayan tomado la citina, cómo puede ser posible que con cadena. Todas esas estrategias han sido únicas y las están estudiando, pero lo que a nosotros nos lleva a decir que el valor nace de los sentimientos patrios, que cada uno de nuestros ciudadanos lo tiene, y que cada vez que hay un desastre, siempre la población, siempre la ciudadanía argentina está presente. Y ayudamos. Y no solo lo ayudamos a nosotros mismos, sabemos salir a ayudar a nuestros hermanos, como son los chilenos, los bolivianos, que cada vez tienen un desastre, salimos a colaborar con ellos. Salimos a ayudar, a brindarnos.
Pero bueno, todo estos antecedentes han sido a futuro para ser agregado a lo que faltó. ¿Por qué? Porque tuvimos que correr, usted lo sabe mejor que nosotros, profesora, que correr para sacar este proyecto. Y la intención es satisfacer al requerimiento de ustedes y a las dudas que pueden tener cada uno de nuestros docentes. Porque sabemos que son docentes muy jóvenes, docentes que les falta tener conocimiento de esta historia, entonces puesto para seguir ayudando y colaborando. A la vez se agregó algo, Bien, que lo hizo Fátima, que es... No, que pueden consultar para trabajar con los jardineritos. Hay un video en YouTube, Pipino, Pipi el Pipino, el Pingüino y el Monstruo de las Islas Malvinas. Es un relato muy simple, que no habla de guerra, o sea, no muestra lo cruento de la guerra, pero sí la soberanía que tenemos nosotros. Es muy bonito. bien. El otro video, en el otro Zoom pedían la directora, y bueno, esa es sugerencia. Bien, muchísimas gracias, Fátima, por este aporte que está dando para que se abarque todos los niveles, ¿sí? Ya sea a nivel inicial y todo el nivel primario. Y bueno, sí, es como dijo un poco Darío, esto de la socialización del material es para brindar un análisis de la causa Malvinas desde distintos aspectos, ¿no? Históricos, diplomáticos, geográficos. Así que muchísimas gracias y bueno, queda ahora los cuestionamientos, las preguntas, las inquietudes que quieran exponer los colegas, los directivos, para poder dar respuesta en este taller. No sé si quedó algo como una pregunta para clarificar. Por favor, hay algo que tal vez los docentes nos estaban pidiendo en su momento, pero les manifiesto de que este material ya lo tienen ustedes en supervisión, tanto los supervisores, para que así se lo pidan y lo puedan bajar. Nosotros hicimos algo que el profesor nos preparó por PDF y lo transformamos a WhatsApp. Entonces, ahora con la filmación, la grabación, entonces ellos van a tener más antecedentes para pedir de los distintos lugares de la provincia, para que ustedes se los puedan acercar. Es así, Darío. Mejor salida y llegada de parte de ustedes. Bien, ya como reitero, ya el material fue compartido con los supervisores, cada supervisor lo va a compartir con sus directores en las distintas escuelas, ¿sí? Y este taller quedó grabado en YouTube, así que pueden tener acceso como para aquel director que no pudo entrar debido a la señal o que no pudo participar debido a las actividades que tiene cada escuela, ¿sí? Así que bueno, si hay alguna pregunta de algún director, como para que el profesor Cosio pueda despejarle en este momento, pueden hacerla por chat para que todos podamos, alguna pregunta que tenga uno, a lo mejor no se anima a exponerla, puede ser una inquietud de todos, ¿sí? Una sola cosita quería agregar ahí, es muy interesante, ustedes pueden ver el fondo de Darío, esa infografía enorme, ¿no? ese enorme banner sobre los caídos salteños en la guerra de Malvinas. Es muy interesante porque a veces es poner el rostro a eso que nosotros decimos los caídos, ¿viste? Es poner el rostro, y no solamente los datos que tienen, que son muy valiosos, que pueden ser muy útiles, ¿no? Así que es así. Es más, la fundación, exacto, la fundación está acercando no solo este material, esta bitácora, sino también se está acercando a las escuelas para hacer la presentación de este material, esta infografía gigante, este banner gigante, donde están los datos de los caídos, las fotografías de ellos, poner el rostro, ¿no?, de aquellos jóvenes que dieron la vida por la patria. Así que bueno, como les digo, hay algunos chats que dejan su número de contacto para poder acceder a este material. Les quiero decir que tienen que comunicarse con su supervisora para que ella se lo pueda reenviar,
¿sí? Por WhatsApp. Está en un formato que está disponible para todos. Bueno, considerando que no hay ninguna pregunta, no sé si algún profesor quiere hacer alguna pregunta, alguna inquietud que tenga. Parece que no. Nuevamente, profesor Luis, muchísimas gracias por esta exposición. Quiero transmitir también el saludo del director de nivel, el profesor Jorge Correa, que por las tantas actividades que tiene a su cargo no pudo participar de este taller, pero me dejó su saludo para todos los directores que están participando. A ver, el profesor, el señor Darío quiere volver a decir unas palabras. Lo escucho, Darío. Nosotros estamos trabajando. Sí, gracias, profesora. Queremos hacerle saber a los directivos y a los supervisores nuevamente de que este trabajo no es solo esto lo que hacemos, también hacemos con otras entidades el proyecto de malvinizar las provincias en cada una de las escuelas primarias estatales. Sí, eso es lo que justamente dije. Sí, sí. Pero lo único que sí no nos dan los costos para hacer una cantidad exuberante de escuelas. Y en estos momentos creo aproximadamente llevamos 80 después de 6, 7 años que vamos haciendo. Pero tratamos de llegar y hacemos en distintos puntos de nuestra provincia para satisfacer. Tratamos de hacerlas y bueno, por año aproximadamente son 15 las escuelitas a las cuales estamos trabajando. Y bueno, tratamos y seguiremos haciéndolo a pulmón y con las charlas que también tenemos intención y a futuro tenemos algunos proyectos más para agregar y para seguir adjuntando antecedentes de nuestra gesta histórica de Malvinas. Bien, muchísimas y gracias. No olvidar. Bien. Prohibido olvidar. Exactamente, ese es el lema. Mujeres que participaron en esta gesta histórica. Muy bien. Ese es el lema del proyecto, ¿no? Ese es el lema, el no olvidar, prohibido olvidar. Bueno, prohibido olvidar. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los directores que participaron. Gracias, profesor Luis, Fátima, Rosita Marinaro y Darío por todo lo que están brindando para la niñez. Muchas gracias y bueno, será para otra oportunidad en donde nos podamos encontrar para ampliar esta temática, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a los directores.